Buenos días, chicos. Vamos a hablar de la cinética química, ¿vale? La cinética química se encarga de estudiar la velocidad en la que transcurren las reacciones, ¿vale? Si nos imaginamos el equilibrio de hidrógeno más yodo para dar yoduro de hidrógeno, que como veis ahí abajo, ¿cómo se produce? En realidad, una molécula de hidrógeno reacciona con una molécula de yodo y produce dos moléculas de yoduro de hidrógeno, ¿vale? El número que hay delante del yoduro de hidrógeno se llama coeficiente estequiométrico y nos permite conocer qué cantidad de moléculas o de la sustancia a la que haga referencia, de la que esté delante, qué cantidad son las que se producen o las que desaparecen, ¿vale? Dependiendo si es un reactivo o un producto. Cuando es un 1 se omite, es decir, que el hidrógeno y el yodo también tienen coeficientes estequiométricos, pero como es 1 no se ve, ¿vale? No se escribe, está omitido. Esto pasa mucho en matemáticas, como sabéis. Bueno, pues esta reacción en realidad es un equilibrio. Un equilibrio quiere decir que no desaparece todo el reactivo para formar todo el producto, sino que parte del reactivo no llega a desaparecer. Siempre queda una parte, ¿vale? Y entonces tampoco se forma todo el producto que debería. ¿De acuerdo? Los equilibrios son dinámicos en química. Es decir, este equilibrio es un equilibrio dinámico. Siempre se está formando producto y siempre se está formando reactivo. Para formar reactivo implica que se destruye el producto. Y para formar producto implica que se destruye reactivo. ¿De acuerdo? Entonces, debería ser haber dos flechas. Uno que vaya a la derecha y otro a la izquierda. En la gráfica se muestra cómo va cambiando la concentración, es decir, la cantidad por unidad de volumen, los moles que hay por unidad de volumen, de cada una de las sustancias. De los reactivos, lógicamente, disminuyen a un valor determinado, ¿vale? Y la de producto aumenta a un valor determinado. Es decir, después de un cierto tiempo ya las cantidades que se miden no cambian. ¿De acuerdo? Para poder calcular una única velocidad de reacción, lo que se define es, la velocidad se define tal y como se muestra en el recuadro. Es decir, hay que dividir por el coeficiente estequiométrico, ¿vale? 1 partido de A, 1 partido de B, 1 partido de Y, 1 partido de Z, ¿de acuerdo? Luego, la de los reactivos, si veis, tiene un signo menos para hacerla positiva, porque la concentración va disminuyendo. Entonces, si mides la variación de algo que disminuye es negativa. Multiplicándolo por ese signo menos hacemos que sea positiva, ¿vale? Los productos, como la variación es positiva porque aumentan, pues se deja el signo positivo. ¿Vale? De esta manera podemos medir una única velocidad. Si medimos la cantidad del elemento de la sustancia A o de la B o de la Y o de la Z, al final el valor de velocidad que obtendremos será el mismo, ¿vale? Bueno. Luego existe lo que se conoce como ley de velocidad. La ley de velocidad es la ley más importante de la cinética química, ¿vale? Lo que dice es que la velocidad en realidad depende de la concentración de los reactivos, ¿vale? Y entonces el grado de dependencia lo establece los exponentes que tienen la fórmula y que se llaman órdenes parciales, ¿de acuerdo? Estos órdenes parciales normalmente no coinciden con los coeficientes estequiométricos de la reacción, es decir, P no es igual que A ni Q es igual que B, excepto en un caso. Si la reacción es elemental, si nos dicen que la reacción es elemental, el coeficiente estequiométrico también es el orden parcial, ¿de acuerdo? Es decir, si la reacción que yo he escrito ahí fuese una reacción elemental, la velocidad sería igual a K por la concentración de A elevado a A por la concentración de B elevado a B, ¿de acuerdo? Donde A y B, los exponentes es A minúscula y B minúscula,
¿vale? Los corchetes indican concentración. Cuando ponemos corchete A mayúscula, corchete, estamos diciendo la concentración de A, ¿vale? Y lo otro es la concentración de B. La K es una constante, la constante de velocidad, y tiene diferentes unidades dependiendo de cada reacción, ¿vale? La velocidad siempre tiene concentración molar partido tiempo, es decir, mol partido litro segundo, por ejemplo, o molar partido de segundo, que es lo mismo. Ya lo veremos en clase, ¿vale? Entonces, P y Q son los órdenes, ¿vale?, parciales, P respecto de A y Q respecto de B de los reactivos, ¿vale? Y la suma de los órdenes parciales, de todos los órdenes parciales, da el orden global o total de la reacción, ¿vale? Ahí tenéis una tabla donde mostraríamos un ejemplo. Si la ley de velocidad fuese K por la concentración de A por la concentración de B, significaría que el orden de esta reacción es 1 respecto de A y 2 respecto de B. Y el total sería 1 más 2, 3. ¿De acuerdo? Puede darse el caso, que es muy raro, que la velocidad sea simplemente una constante, ¿vale?, y no dependa de la concentración de nadie. Los hay. Eso significaría que sería de orden 0 respecto de A y de orden 0 respecto de B, y el orden global sería 0, ¿vale? Bueno, ahí veis todas las posibilidades. ¿Cómo serían las gráficas que vamos a utilizar para analizar el movimiento? O sea, la velocidad de las reacciones. Pues existen dos tipos de gráficas en las que enfrentamos la velocidad frente a la concentración de reactivo, o también la concentración de reactivo frente al tiempo. En una de orden 0, la de la velocidad frente a la concentración sería una recta paralela al eje X, porque en realidad la velocidad es constante y no cambia nunca. Con lo cual, da igual que cambie la concentración del reactivo, la velocidad siempre será la misma. ¿De acuerdo? La segunda gráfica, lógicamente, sería la concentración del reactivo iría disminuyendo con el tiempo. Eso es evidente, ¿no? Porque según va progresando la reacción, la concentración disminuye hasta un cierto valor, pero disminuiría, ¿vale? Es decir, que sería una recta con pendiente negativa, ¿vale?, decreciente. En el caso de la reacción de primer orden, ¿vale?, la velocidad frente a la concentración de reactivo da una recta, ¿vale?, una recta ascendente, porque la velocidad va aumentando, ¿vale? A medida que progresa la reacción, la velocidad aumenta. Mientras que la concentración de reactivo va disminuyendo con el tiempo, y además lo hace no linealmente, sino que lo hace según una curva, que podría ser una parábola, ¿vale? Bueno, pues esto nos puede valer en algún caso, en alguna gráfica, para calcular. Si nos dan datos, podríamos hacer una gráfica y la gráfica darnos si es de orden 0 o de primer orden, o si no fuese de ninguno de los dos casos. Vale, como os he comentado antes, en los equilibrios hay dos reacciones, la directa y la inversa. La directa es la reacción en la que los reactivos reaccionan desapareciendo ellos y formándose un producto, ¿vale? Mientras que la inversa es en la que los productos reaccionan desapareciendo y formando reactivos, ¿vale? Al comienzo de un equilibrio, la reacción directa es mucho mayor que la inversa, ¿vale? Y se podría escribir una ley de velocidades para cada una de ellas, que son las que veis ahí, ¿vale? La constante directa por la concentración de A elevado a A por la concentración de B elevado a B sería la velocidad de la ley de velocidad de la reacción directa. De la reacción inversa sería K sub I, ¿vale?, por concentración de I elevado a I por la concentración de Z elevado a Z. En este caso se han supuesto que ambas reacciones son elementales, por eso utilizan los coeficientes estequiométricos como órdenes parciales. En el momento en el que se alcance el equilibrio, ¿vale?, ambas velocidades serán iguales
Y de ahí se puede deducir, como podéis ver matemáticamente, cuánto valdría la constante de equilibrio, que es el cociente de la constante directa entre la inversa, ¿vale? A la izquierda podéis ver cómo van cambiando la proporción, la concentración o la cantidad de cada una de las sustancias, ¿vale? Y se ve cómo con el tiempo la de A y B se disminuyen hasta un cierto valor, y se ve cómo la de P y Q van aumentando hasta un cierto valor, ¿vale? Llegado un momento, esas cantidades no cambian, ¿vale? Con el tiempo. Existen dos posibles teorías que expliquen la experimentación de las reacciones de la velocidad, ¿vale? La primera teoría es la de colisiones. En esta lo que se dice es, como dice la teoría cinética, que las partículas están en movimiento y van chocando. En estos choques pueden ser pueden producir reacción o pueden no producir reacción. ¿De qué depende? Entonces la velocidad de reacción dependerá, por un lado, de la frecuencia con que chocan dos moléculas, ¿vale? Por unidad de volumen, y por otro lado de la eficacia de ese choque, ¿vale? ¿Cuándo decimos que un choque es eficaz? Pues cuando se produce en la orientación correcta y con la suficiente energía. De manera que hablaríamos de una energía de activación, ¿vale? Como la energía mínima para que el choque sea efectivo, ¿vale? Siendo el choque en la orientación correcta. De ahí surge lo que es la ecuación de Arrhenius, ¿vale? Esta ecuación de Arrhenius, como veis, que K es igual a A mayúscula por E elevado, bueno, pues todo eso. El menos E, la energía de activación partido RT, tiene que ver con, eso sería la frecuencia, nos da idea de la frecuencia de choques, ¿vale? Y A nos da, sería el factor de, A sería el factor de frecuencia, ¿vale? Y el exponente nos daría de la energía suficiente, ¿vale? Con la que, ¿vale? Entonces, si A mayúscula nos daría el número de choques efectivos y el exponente nos daría la energía suficiente. Con eso podríamos calcular la constante cinética, que al final es la que una constante cinética alta implica una velocidad alta y una constante cinética baja implica una velocidad baja, ¿vale? Ahí veis que E sub A es la energía de activación, R es la constante de los gases, que la vamos a utilizar en otras unidades distintas a la de los gases ideales, y T es la temperatura en Kelvin. La segunda teoría sería la teoría del estado de transición o del complejo activado. Esta teoría lo que dice es que los reactivos deben formar, cuando reaccionan y unos enlaces van desapareciendo y otros se forman, llegan a formar lo que es un complejo activado, ¿vale? Entonces, para poder formar ese complejo activado se requiere una energía mínima, una energía de activación, ¿vale? Si los reactivos disponen de esa energía, alcanzarían el estado de complejo activado y luego el complejo activado podría formar los productos. Existen dos posibles tipos de reacciones. Las exotérmicas son reacciones en las que se libera calor, ¿vale? Eso lo sabemos que es exotérmica porque el nivel de energía de los reactivos, como veis en esta gráfica en la que se muestra esta gráfica que muestra la entalpía, H significa entalpía, frente al tiempo, la entalpía mide la energía, ¿vale? De las sustancias. Entonces, la energía de los reactivos es mucho mayor que la de los productos. Por lo tanto, cuando se va de reactivos a productos, esa diferencia de energía es lo que se libera. En una reacción endotérmica se consume energía. Eso significa que la energía de los reactivos está por debajo de la de los productos, ¿vale? En las reacciones endotérmicas se dice que la entalpía de la reacción es negativa y en las endotérmicas que es positiva, ¿vale? Una entalpía positiva significa que se consume calor. Una entalpía negativa significa que se produce calor, ¿vale? Bueno, pues con esto terminaríamos. Hasta luego.